seguimos con la charla. El padre Modesto García Grimaldos ha sido profesor ordinario del Centro Teológico San Agustín desde el curso 1995-1996 de las asignaturas Antropología Teológica 2, Pecado Original y Gracia, y Antropología Teológica 3, Escatología. Del 2013 al 2019 ha impartido clases en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid de las asignaturas Antropología Teológica 1, Teología de la Creación, Antropología de San Agustín y Cuestiones Actuales de la Teología de la Creación. Han sido, pues, 24 los cursos que ha impartido clases de teología. Nació en Tres Juncos, Cuenca, hace 70 años. A los 17 emitió la profesión simple en la Orden de San Agustín, afiliado a la provincia maquetense del Sagrado Corazón de Jesús. Profesor de solemnes con 22 años y fue ordenado presbítero a los 23. Al término de los estudios teológicos, fue destinado a la comunidad de Nuestra Señora de Gracia de Málaga, donde trabajó en el Colegio de los Olivos durante 18 años como profesor, encargado de deportes, coordinador de pastoral, promotor de vocaciones, jefe de estudios del ciclo superior de Educación General Básica, secretario del colegio. Los años 1982 y 1984 fue prior de la comunidad. De 1973 a 1982 fue capellán de la Comunidad de las Hermanas Trinitarias y de 1980 a 1991 fue consiliario de los equipos de matrimonios de Nuestra Señora. Se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Málaga en el año 1978. En 1991-92 hizo un curso de actualización teológica en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde se doctoró en Sagrada Teología en el año 2004. De 1991 a 1995 estuvo incorporado a la Comunidad de Salamanca, en la que trabajó los cursos 1992 y 1995, en el Seminario Menor y el Colegio, como formador de los prenovicios y profesor respectivamente. Los cursos que ha trabajado en actividades docentes, pastorales y administrativas de colegios han sido 21. En 1996 pasó a la comunidad del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, ejerciendo como maestro de novicios el curso 95-96 y como miembro del equipo de formación del profesorio los cursos 95-97. De 1996 a 2002 fue rector de la Basílica y de 1998 a 2000 secretario del Instituto Teológico Escorialense, ITE, y durante 14 años ha sido vocal de la Junta de Gobierno del CETES. Del año 2002 al 2010 desempeñó el cargo de secretario provincial, residiendo en la Residencia Provincial Tomás Cámara de Madrid. Desde el año 2010 es conventual del monasterio, donde ha sido subprior de 2010 a 2014 y prior desde el 2014 hasta la fecha. De 2010 a 2014 fue también adjunto al rector de la Basílica y bibliotecario auxiliar de la Biblioteca Real. Aparte de algunos artículos en la Ciudad de Dios, Revista Agustiniana y Religión y Cultura, su principal publicación ha sido la tesis doctoral en Teología, el nuevo impulso de San Agustín a la antropología cristiana, Madrid 2005. Pues tiene la palabra el padre Modesto García Grimaldos, que va a dar su última lección, Testimonio de Fe y Esperanza. Muchas gracias, Padre Enrique, por esta presentación que has hecho de mi humilde persona, y me dispongo a exponer la última lección, por lo menos formalmente, en el Centro Teológico, aunque eso no signifique que ya me despida. Por tanto, con satisfacción por el trabajo desarrollado y ilusión por lo que hay por delante. Querido Padre Federal, queridos padres provinciales, colegas del Centro Teológico San Agustín y del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, queridos alumnos, queridos hermanos de la Fraternidad Laical San Alipio, queridos todos.
Al dirigirme a vosotros en esta lección última, desde la cima de mi carrera docente, siento el vértigo de la altura de los 70, y el temor de adentrarme por terrenos aún no explorados. Me propongo hacer una síntesis apretada de los contenidos de las asignaturas de antropología teológica que he explicado durante 24 años en el Centro Teológico San Agustín y en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, a manera de un testimonio personal de la fe y la esperanza que todos compartimos. Más atrás quedaron otros 21 años de docencia en los colegios de Los Olivos de Málaga y de San Agustín en Salamanca. En Numa Elis, que traducido del acadio quiere decir cuando en lo alto, es decir, en la morada de los dioses. Es el poema babilónico del origen del mundo, llamado así, Enuma Elis. Según el poema, la estructura del mundo, es decir, el firmamento y los depósitos de los mares, fue construida con la carcasa, el esqueleto de la diosa Tiamat, la diosa madre de todos los dioses, que había sido asesinada por los dioses primogénitos. Y los hombres fueron amasados del ingrediente de la sangre de Kingu, la luna, con el fin de que estuvieran al servicio de los dioses, que así llevaran una vida gozosa y placentera, libre de cuidados. En contraste con esta concepción mítica del origen del mundo, el poema bíblico de la creación salva la trascendencia de Dios, que lo crea todo con el poder de su palabra. Comienza así. Al principio creó Dios el cielo y la tierra, es decir, el espacio, los astros, el aire, la tierra firme, las plantas, los animales, las aguas de las nubes y de los ríos y de los mares, y todos los seres que pululan en ellas. Finalmente puso en la tierra al hombre para que la guardara y la cultivara, como representante suyo. Hizo al hombre en su cuerpo de polvo de estrellas, frase acuñada por Carl Sagan. Lentamente elaborado ese polvo a lo largo de 13.700 millones de años, a partir del hidrógeno primitivo. No es una licencia poética, es más bien un consenso científico, ya que los elementos que constituyen el cuerpo humano, como son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el agua, el calcio, el azufre, el fósforo, el hierro y otros más, estos no existían cuando tuvo lugar el Big Bang, sino que hubieron de fraguarse laboriosamente en el interior de las estrellas, sometidas a increíbles presiones por la fuerza de la propia gravedad, y que finalmente fueron explotando y lanzando al espacio exterior nuevos elementos más pesados que el hidrógeno, de los que se formó, entre otros, el planeta Tierra.
Cuando vino a configurarse la Tierra, ya habían transcurrido 9.200 millones de años desde el instante creacional, durante los cuales el universo experimentó los cambios necesarios para que fuera posible la aparición del ser humano sobre la Tierra. No solo resulta evidente que concurrieron las condiciones favorables para la aparición del hombre inteligente, según el principio antrópico débil, de otra forma no estaríamos aquí, sino que resulta coherente sostener con el principio antrópico fuerte que el universo debía producir vida inteligente de forma necesaria, pues en caso contrario carecería de sentido, de significado, según Brandon Carter. El hombre es el único ser del universo capaz de abarcarlo comprensivamente. En el hombre se esclarece el sentido y es apreciada la maravilla del universo. Pero el Creador puso más empeño aún en la formación espiritual del ser humano. Hagamos al hombre, se dice a sí mismo, al cual soplándole en la nariz le infundió aliento de vida, pues lo hizo a su imagen y semejanza, dotándolo de inteligencia y equipándolo de voluntad propia para que fuera un ser libre. Y es que su intención al crearlo fue la de hacerlo partícipe de su divinidad, para que compartiera su gloria, su eternidad y su felicidad. Para ello debía adherirse personalmente al proyecto divino, acogiendo el don de Dios, fomentando su desarrollo e identificándose más y más con Dios, movido por el Espíritu Santo, a imitación del Hijo en su relación con el Padre. En Dios todo acontece con suma lucidez y consciencia, con absoluta libertad, en un clima de amor total. Nada sucede mecánicamente, sino de un modo enteramente personal. En el seno de un Dios personal, por consiguiente, solo podía tener cabida un sujeto también personal, distinto de Dios, es verdad, pero a la vez perfectamente integrado en el ser personal de Dios, que está constituido por tres personas. Su incorporación a la vida íntima de Dios no da lugar a una cuarta persona. Las tres de la Santísima Trinidad más la que pudiera formar el hombre, sino que sucede por la adhesión de todos los hombres a la persona del Hijo. Dios es, por esencia, un ser tripersonal, no puede ser de otra manera. Pero aquello que constituye a cada una de las divinas personas en lo que les es más propio y característico, por ejemplo, al Padre la paternidad, al Hijo la filiación, al Espíritu Santo el ser, el amor mutuo entre Padre e Hijo. Esto no proviene de la naturaleza divina, sino de la relación entre las divinas personas. Dicha relación establece la comunidad divina que es la Trinidad, como ya lo expusiera nuestro Padre San Agustín en su libro sobre la Trinidad. Cito sus palabras muy claras y definitivas.
En Dios es una misma cosa ser y ser persona. O sea, quiere decir que Dios es un ser personal, por esencia. Si ser es término absoluto, ser infinito, ser eterno, persona lo es relativo, lo dice San Agustín. Decimos tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y decimos también tres amigos, decimos tres parientes, tres vecinos, porque no lo son con relación a sí mismos. Uno no es vecino de sí mismo, sino de otro, sino con relación a los demás. Cada uno de ellos es amigo, pariente o vecino de los otros, pues dichas palabras significan siempre relación. Termina ahí la cita de San Agustín. Dios no es Padre por ser Dios, sino por haber engendrado al Hijo. Por eso es Padre. De igual manera, Jesús no es persona humana por ser hombre. En realidad, no es inherente a la naturaleza humana la condición de persona, pues Jesús no es una persona humana. Al crear Dios al hombre a su imagen y llamarlo a incorporarse a su vida trinitaria como hijo en el Hijo, le confirió también el ser personal, haciéndolo capaz de diálogo con él, es decir, de poder acoger su ofrecimiento y responder a él con libertad. Esto es precisamente lo que significa ser persona. El culmen de lo que es la criatura hombre está representado en Jesús, el hombre, unido indisolublemente a la persona del Hijo. En Jesús, el hombre se convierte en un absoluto del Padre y del Espíritu. El Padre, el Espíritu se dirigen a cada uno de nosotros como un tú, como una persona. El tratamiento personal que Dios da al hombre es la preparación necesaria para el reconocimiento del hombre como hijo y su participación en la vida divina. Ser persona implica, pues, un ser subsistente que existe en sí mismo, un yo autoconsciente, inteligente y dotado de voluntad. No obstante, el reconocimiento personal del hombre no es tan evidente como podría parecer, pues aunque hasta los no creyentes se avienen a tratar como personas a los seres humanos, es decir, como seres valiosos en sí, no como medios, sino como un fin. Sin embargo, esto no ha sucedido en todas las épocas de la historia, cuando el hombre ha sido considerado como cosa o mercancía. Ni sucede ahora cuando el hombre no es tratado con respeto. Es más, cuando son los seres humanos los que se arrogan la capacidad de conceder el estatuto de persona, se lo niegan a quienes todavía no han obtenido el reconocimiento de humanos por no haber sido aún conocidos ni por sus padres, al no haber nacido aún. Aunque Dios, que no solo los conoce, sino que los ha llamado a la existencia, ya los reconoce con su nombre único, que designa para él toda la realidad de cada ser humano. Aunque Dios, que no solo los conoce, sino que los ha llamado a la existencia, ya los reconoce con su nombre único, que designa para él
toda la realidad de cada ser humano. Con ello quiero decir que o fundamos en Dios el reconocimiento y trato personal del hombre, o acabamos vaciándolo de contenido personal. Pues, ¿qué consideración personal tienen hacia el hombre como individuo único y digno del mayor respeto los que defienden a ultranza la vida del asesino, lo que merece aprobación, pero desestiman y extirpan como intruso al inocente no nacido con el eslogan «No a la pena de muerte, sí al aborto»? Una concepción meramente natural del hombre no lo reducirá sin más a ser un individuo de la especie que es legítimo y hasta legal sacrificar en provecho de la especie o de la raza o de la nación. ¿No se abre así un portillo para justificar la utilización de los débiles por los fuertes en la explotación laboral, el comercio sexual, el consumo de drogas, la esclavitud en suma? ¿Dónde queda la consideración personal del hombre cuando no vemos al hombre con los ojos de Dios? La consideración personal del ser humano por parte del hombre tiene su fuente en el amor. De hecho, cuanto más querido nos resulta un individuo humano, tanto más lo valoramos como un ser único, irrepetible, absoluto, es decir, como persona. Un ser valioso para nosotros con quien nos une una relación de yo a tú. Amar a alguien es decirle, tú no morirás, decía Gabriel Marcel. El hombre puede desear esto para la persona amada, pero únicamente Dios puede hacerlo realidad. Al tratar Dios al hombre como su interlocutor, su tú, lo constituye como ser personal, es decir, un ser único, irrepetible, un valor absoluto y fin en sí mismo, pues Dios lo ama y lo llama a ser su hijo. De esta forma, Dios se convierte en un tú para el hombre, un padre amoroso que lo respeta y lo acoge individualmente por sí mismo, lo que constituye el más preciado valor del hombre, el ser una persona única e insustituible. Dios no es un antagonista del hombre que pone en riesgo su entidad, sino que por el contrario lo funda y lo potencia. Al igual que en la Trinidad, en la relación entre las personas, cada persona divina resulta perfilada, mejor definida y más afianzada por las otras. Nada ni nadie podría sustentar la mismidad del hombre en lo que le es más preciado su ser persona, sino que, en palabras de Ruiz de la Peña, solo el ser personal por excelencia puede conferir personalidad a su criatura, la cual lo percibe así cuando considera a Dios como un tú. Al convocar a un ser humano a la existencia, Dios lo llama por su nombre y lo pone ante sí como ser responsable, es decir, dador de respuesta, como sujeto personal y como interlocutor suyo. De ahí que dejara en manos del hombre la decisión trascendental de secundar o rechazar el plan divino de forma enteramente responsable hasta las últimas consecuencias. Dios hizo al hombre naturalmente bueno
y sobrenaturalmente agraciado con el don de la vida divina. Mas era necesaria su aportación personal para, además de ser naturalmente bueno, hacerse moralmente bueno y sobrenaturalmente Hijo de Dios, el cual se le brindaba como Padre. Para ello lo dotó del libre albedrío, por el que podía no pecar, pero no era impecable, como dice San Agustín. El hecho de que por su libre albedrío pudiera el hombre hacer una mala elección no hace malo al libre albedrío, sino que por ser don de Dios es bueno, ya que capacita al hombre para hacerse moralmente bueno por su libre adhesión al bien. Es también pensamiento de San Agustín. El bien supremo que Dios ofrece al hombre no es tanto su naturaleza humana, que lo sitúa en la cumbre de la creación, sino el don de la vida divina, que lo hace partícipe de su naturaleza divina y le da acceso a la vida trinitaria y a su gloria divina. En el seno de la Trinidad nos corresponde el lugar de hijos, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres viniéramos a ser hijos de Dios. Es la vida divina del Hijo de Dios que Él tiene recibida del Padre por generación, la que se nos comunica a nosotros como gracia, como don. Cristo es el modelo perfecto de lo que implica la vida en gracia, pues también el hombre Jesús recibió como gracia el ser Hijo de Dios, de modo que cobre pleno sentido el Salmo cuando dice Dios al Mesías: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». La situación de agraciamiento que por la unión personal con el Hijo de Dios tiene el hombre Jesús le lleva a poder decir con verdad lo que solo es concebible en un ser divino: yo y el Padre somos uno. Esta es también la nueva situación en que se encuentra el hombre con respecto a Dios por gratuita concesión de su liberalidad, que nos podemos llamar hijos de Dios, pues lo somos. Sin que llegara a producirse una alteración en su estatuto de criatura, Dios decidió en su eterno beneplácito elevar al hombre a la categoría de hijo, con lo que ello conlleva de comunión de vida, comunión de espíritu, de reconocimiento de rango divino y de trato de igualdad, de cercanía y de confianza con Dios. El hombre ya no solo será para Dios su obra favorita, como un pintor puede estar prendado de un cuadro suyo especialmente, pero al fin y al cabo situado en otra escala del ser infinitamente distante del Creador, sino que además será el Hijo de su corazón, que lleva su misma vida, el amigo de su confianza. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. En esto consiste la vida en gracia, en que un hombre, criatura noble y efímera, noble porque Dios lo ha hecho a su imagen y semejanza, y efímera por el hecho de ser criatura, que no se sustenta a sí misma en el ser, sino que existe por voluntad de Dios, viene a ser convertido en criatura divinizada, una especie de antinomia de la estirpe del inmortal,
al serle infundido el espíritu de la divinidad que le hace participar por gracia de la vida de Dios que el Hijo tiene recibida del Padre por generación natural. Realmente estamos ante algo absolutamente sobrenatural. Ves al hombre convertido, en el buen sentido hay que entender este texto del Génesis, convertido en Dios. He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No es que cambie su naturaleza de criatura humana en la sustancia del Creador, sino que acogiendo por la fe el don de Dios, es decir, el Espíritu de Dios, que nos hace hijos de Dios, somos uno con el Padre y con el Hijo. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Nuestra naturaleza queda intacta, inalterada, como ocurrió también con la naturaleza humana de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, porque no podía negarse a sí mismo, dejando de ser lo que era, es decir, Dios. Pero, sin embargo, nos amó con tal delirio que, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Como verdadero hombre, sintió en su cuerpo el hambre, la sed, la fatiga. Se entristeció en su alma hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Pues según un axioma repetido por los santos padres, lo que el Verbo asumió, eso redimió. También nosotros, como hombres, estamos sujetos al paso del tiempo. Experimentamos las limitaciones de nuestro conocer y sentimos la deficiencia en nuestro obrar, pues con frecuencia, como decía San Pablo, comprobamos que no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Mas nada de todo esto resta un ápice a nuestra condición de hijos de Dios, por la que somos divinos, partícipes de la naturaleza divina, de la misma manera que nadie reconoció en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios cuando jugaba con los chicos del pueblo o asistía con ellos a la sinagoga o ayudaba en las tareas de la casa o cuando de adulto despachaba los encargos que le hacían sus paisanos. Y sin embargo, con toda verdad se puede decir que sus paisanos hablaban con Dios cuando hablaban con Jesús. Se tropezaban con Dios cuando se encontraban a Jesús por la calle y tenían a Dios a su servicio cuando Jesús les hacía algún trabajo en el taller. He aquí el misterio de un hombre que era hijo de Dios. ¿Qué se encierra en expresiones como participación en la vida divina, que hace de nosotros seres divinizados e hijos de Dios? Resulta difícil decirlo cuando nuestro conocimiento de Dios es tan limitado, pero algo podemos apuntar a partir de lo que nos resulta conocido, como es nuestra vida humana y también a partir de la revelación. Participar de la vida divina significa que estamos llamados a ser inmortales, a semejanza de Dios, lo cual contrasta con la certeza ineludible de que hemos de morir. Esto lo sabemos por la experiencia, aquello lo conocemos por la fe.
La fe nos da un conocimiento sobrenatural de nuestra condición, fundado en la palabra de Dios, que nos lo ha prometido y que ha cumplido ya su promesa en el hombre Jesús, resucitado de entre los muertos, vivificado por el Espíritu y unido indisolublemente al Hijo de Dios, con el cual comparte la gloria del Padre. Su resurrección es garantía de la nuestra, si vivimos en virtud del mismo Espíritu que lo resucitó a Él. Resucitaremos también para vivir con el Señor. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, porque me voy a prepararos un lugar. La muerte será vencida y no podrá ya nada sobre nosotros. Pues si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero Dios no se impone a la fuerza, sino que se ofrece al hombre con generosidad. Corrió el riesgo real de que su plan acabase desbaratado por el hombre, como así sucedió de hecho. Dios en justicia pudo haber admitido que tomaran realidad penal las consecuencias de la decisión humana. No solo se habría frustrado la suerte del hombre, sino también el destino del universo. Ahora bien, Dios tenía un plan B para reconducir la trayectoria de su obra, de forma que, salvando la necesaria libertad, se recuperara la integridad y la armoniosa relación del hombre con Él. El plan consistía en insertarse Él mismo en la propia creación, haciéndose criatura el Creador. Hombre en toda su verdad, hombre según el corazón de Dios, que por la unión hipostática con el Hijo era uno con el Padre. Así, el don de Dios al hombre era convenientemente valorado y satisfactoriamente acogido por éste hasta el punto de surtir el pretendido efecto de la divinización del hombre. Sin mudar su naturaleza humana, el hombre se convierte en Cristo, en Hijo de Dios, amado de Dios. En Jesús, el hombre, Hijo de María, continúa existiendo como un ser de este mundo, expuesto a todas las vicisitudes de su condición humana. No obstante, cuando el Hijo de Dios se encarna en María por obra del Espíritu Santo, el Padre mira al nuevo ser humano como verdadero Hijo suyo. Este, a lo largo de toda su vida, no tuvo otro propósito que hacer la voluntad del Padre, con quien estaba tan unido que era como una sola cosa con Él, un proyecto, una voluntad, un mismo obrar. A lo largo de toda su vida no hizo otra cosa que vivir la vida de hombre, ser de este mundo, pero llamado a aspirar al mundo de Dios. Pues el cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. Él en verdad ya pertenecía al mundo de Dios, pues era la humanidad del Hijo de Dios. En Cristo, Dios se había mezclado con el hombre, se había hecho ciudadano de este mundo. Si el mundo pertenecía a Dios por ser creación suya, por la unión hipostática con el Hijo de Dios, el mundo pasó a pertenecer a la persona divina del Hijo, lo que se consumaría por la muerte que conlleva la desconexión de este mundo. Tan natural es a la condición humana el nacer como el morir. Como era hombre, lo mataron. No se murió, sino que los hombres le arrebataron violentamente la vida, porque enloquecidos por el mal
no podían soportar la presencia del justo en medio de ellos. La aparición del mal no es responsabilidad de Dios, que es sumamente bueno, sino de las criaturas. Estas son buenas, pero no plenamente. En ellas se encuentra un resquicio el mal, que era una posibilidad consumada por la opción contraria a Dios, tomada por los ángeles convertidos en demonios. Fuera de Dios solo cabía la nada, de donde procedían, y que afloró como defecto de bien, como dice San Agustín, defecto de ser, defecto de verdad, defecto de belleza. Lo mismo ocurrió en los hombres que fueron expulsados del paraíso en donde paseaban familiarmente con Dios. El verdadero mal es el estar alejado de Dios. Los demás males derivan de ahí, todos los males: el hambre, la enfermedad, la muerte, la envidia, el odio, la ambición. Esta es la humanidad que asumió el Hijo de Dios al tomar nuestra carne de pecado. La humanidad de Jesús era a la vez la humanidad inocente de Dios que gozaba de la santidad del Hijo, pero también era la misma humanidad de todos los hijos de Adán, infectada por el virus de la muerte, en sentido teologal. Es a esta vida de muerte a la que era preciso que muriera el Hijo de Dios para destruir la muerte, de forma que triunfara la vida. Su terrible pasión no fue sino la expresión máxima del desastre al que el hombre había abocado su propia vida. Jesús se encontraba entre dos fuegos: el pecado del hombre, que lo enfrentaba a Dios, y la santidad de Dios, que repelía el pecado, pero amaba al hombre en su Hijo. Este, cargado con los pecados de los hombres, hubo de afrontar, por una parte, el odio del hombre, que pretendía suplantar a Dios, a ser posible matándolo, como así lo intentó y lo llevó a cabo. Y por otra, la exigencia de santidad de Dios, que no podía transigir con el pecado, que debía ser purificado, cambiado en gracia y amor. Era precisa la refundación de la humanidad por medio de una alianza nueva y eterna, basada en el perdón misericordioso de Dios a petición del Hijo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él asumió las consecuencias del pecado, la muerte teologal, no como castigo de su propio pecado, pues era inocente, sino como gesto de amor, entregándose obediente en manos del Padre. A tus manos encomiendo mi espíritu. El que se entrega no es el culpable por coacción de la justicia, sino el inocente, como ofrenda de amor. Jesús murió en la humanidad recibida de Adán, la misma humanidad de todos los hombres, pero no murió la muerte del pecador, es decir, separado de Dios, sino la muerte del Hijo inocente de Dios, en comunión con el Padre. De manera que su muerte no desembocó en desgracia, sino en gloria. Esto es lo que significa la resurrección de entre los muertos. Como tenía el Espíritu, Dios lo resucitó de entre los muertos, dando cumplimiento en él a la antigua promesa: yo seré tu Dios, es decir, tu Padre, tu vida, tu futuro, tu gloria, y tú serás mi pueblo, o sea, mi hijo, mi familia, mi iglesia, mi gloria. La resurrección no equivale a la reanimación del cadáver, sino a la transformación
en la condición divina que llevamos dentro de nosotros como en semilla y que florecerá en el mundo de Dios. Un día, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, se hará realidad el proyecto divino de salvación del mundo, de divinización del universo. De momento, este continúa en expansión acelerada, como aseguran los astrónomos, y el hombre prosigue su labor perfeccionando el mundo. Y esta labor pasa por la mejora del hombre mismo, sin menospreciar, por supuesto, el progreso científico y de bienestar en general. Lástima que no siempre los avances científicos concluyan en alabanza y acción de gracias al Creador. Lástima que la insolidaridad del hombre distribuya tan injustamente los bienes de la tierra e incluso ponga en peligro las condiciones saludables de vida en la casa común de todos los hombres. Pues hay bienes suficientes para todos y tenemos los recursos para procurar una vida satisfactoria para todos sin deteriorar el medio ambiente. Hasta el día de la parusía, intuyo que al universo le queda un largo recorrido. Sabemos que todo comenzó hace unos 13.700 millones de años y que el universo se encuentra en expansión acelerada, que el sistema solar se formó hace unos 5.000 millones de años, que el Sol se encuentra en la mitad de su vida, que la vida apareció en la Tierra hace unos 3.800 millones de años, que nuestra especie humana, la del Homo sapiens, tiene apenas unos 150.000 años y que hace solo unos 7.000 años que comenzamos a registrar por escrito nuestra historia. En cuanto al futuro del universo, unos científicos calculan que su final será por conflagración, en una gran implosión, otros por enrarecimiento, disipación y enfriamiento. Ciertamente tendrá un fin, como todo lo finito. Mientras tanto, aventuro que el hombre tiene la gran tarea de colonizar el universo, cumpliendo así el mandato divino de llenar la tierra. Bien es cierto que la parusía del Hijo del Hombre y el fin natural del mundo son de naturaleza distinta, porque la salvación del mundo o su divinización es obra exclusiva de Dios, pero no es ajena a la evolución del mundo y a la acción del hombre. Al igual que la justificación del hombre es obra de Dios, pero requiere la cooperación del hombre. Asimismo, el progreso no se confunde con el reino de Dios, como dice el Concilio Vaticano II, pero interesa en gran medida al reino de Dios. ¿Cuál será la meta de la humanidad como cabeza del universo presidido por Cristo? Ciertamente, la meta es Cristo, por quien y para quien han sido creadas todas las cosas, y en quien el plan de salvación de Dios se ha cumplido en toda su plenitud, también en María, asunta en cuerpo y alma a los cielos. No así en el resto de la creación, la cual al presente sigue su curso, que tendrá su consumación en la resurrección de los muertos, cuando suceda, en frase acuñada por Ruiz de la Peña, la Pascua de la creación, a semejanza de Cristo, que pasó de este mundo al Padre. Unidos a Él, nos integraremos en el seno de la Trinidad
como hijos en el Hijo, en perpetua comunión del Espíritu Santo con el Padre. Cuando la muerte sea vencida y la vida de Dios que ahora late y se desarrolla en nosotros como una semilla estalle y muestre lo que encierra, ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Eso sí que será una vida verdaderamente feliz. Queridos, dice San Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Y es que Dios es el inefable, de quien apenas podemos balbucir algunas cualidades. Él es el ser, siempre el mismo, la realidad. Él es la bondad que de su sumo bien quiso hacer partícipes a las criaturas. Dios es la belleza inmarcesible por la que son hermosas todas las cosas. Es el amor que se da plenamente al Hijo y en Él a todos los seres. Conoceremos como seremos conocidos. Amaremos y seremos amados por Dios y por todos los bienaventurados, con los cuales formaremos como una unidad en Cristo nuestra cabeza. Allí descansaremos y contemplaremos. Contemplaremos y amaremos. Amaremos y alabaremos. He aquí lo que habrá al fin más sin fin, dice San Agustín. Lo que un día se manifestará plenamente, eso ya lo somos ahora mismo. Así pues, vivamos, hermanos, de forma que lleguemos un día a ver a Dios tal cual es. Pues en frase del bienaventurado cardenal Newman, la gracia es la gloria en el exilio, la gloria es la gracia en el hogar. He dicho.